Nos encontramos con el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático. Él fue uno de los pocos, solamente 2 de 29 congresistas que tiene el Valle del Cauca, que asistió al acto de rendición de cuentas en relación con la forma como los representantes de la Cámara y senadores por este departamento han tramitado los proyectos de ley y las leyes en el Parlamento colombiano. Este encuentro fue convocado por el movimiento N21 que surgió precisamente en el paro nacional. El objetivo de este encuentro era que los congresistas elegidos por este departamento pues les dijeran a los ciudadanos cómo votaron, por ejemplo, la reforma tributaria, la famosa ley Arias y otros proyectos de ley muy polémicos. Pero en este certamen el senador López Maya ha hecho una serie de planteamientos más allá de cómo votó la reforma tributaria, que ya sabemos que la votó de manera negativa. Gracias, senador, por acompañarnos en Periodismo Libre. Comentémosle a la audiencia, a nuestra audiencia, esa crítica que usted formuló hoy a las recientes declaraciones del comandante del Ejército en relación con Popeye. Bueno, primero hay que hacer un gran reconocimiento a los ciudadanos que se han convocado a partir de esta organización social que se ha constituido, la N21, y las demás fuerzas sociales que convocaron a esta rendición de cuentas el día de hoy. Me parece muy pertinente, me parece que es un paso hacia adelante en torno a nosotros como servidores públicos, nuestra responsabilidad con los ciudadanos, en las decisiones que tomamos, en el trabajo que adelantamos a diario en este país, especialmente como congresistas, cómo votamos, cuál es nuestro día a día, cuál es el trabajo social que nosotros hacemos en los territorios nacionales. Pero especialmente, Luis, estoy muy indignado por estos días y justo es la declaración del comandante general del Ejército, quien salió a generar pues su dolor y sus condolencias a un asesino como Popeye. La verdad es que eso demuestra la realidad que hoy vive Colombia, demuestra la tragedia de nuestro país, cómo se gobierna en medio de la impunidad, un comandante del Ejército que debe velar por el orden público, que debe velar por la vida y los derechos de los ciudadanos, sale prácticamente a lamentarse por la muerte de un criminal como Popeye. Definitivamente, lo hemos dicho, en Colombia la democracia definitivamente no existe, y en un país decente, en un país gobernado por presidentes decentes, por Congreso decente, por una justicia decente, pues obviamente este comandante del Ejército tendría que haber renunciado y dar un paso al costado, porque finalmente esto es inaceptable. En un país donde han asesinado en menos de un año a más de 200 líderes sociales, en un país donde a diario secuestra, en un país donde a diario hay tragedias en materia de seguridad, un comandante del Ejército salir a decir este tipo de cosas, pues finalmente es muy doloroso. ¿Se llevará esta circunstancia a control político en el Senado de la República? Bueno, es lo menos que podemos hacer, Luis Alfonso, es lo menos que podemos hacer. Es que, o sea, ¿qué credibilidad me puede generar a mí? No solo como senador, sino a un ciudadano del común, que salga el comandante del Ejército, ¿cierto?, a expresar su dolor por la muerte de alias Popeye, un sicario del narcotráfico, un criminal que tiene miles de víctimas a sus espaldas y que finalmente hoy salen a hacerles un homenaje al victimario y no a las víctimas. Pues obviamente tenemos que hacer en el Congreso los debates, y no solamente los debates, sino los pronunciamientos, sino también las denuncias internacionales de rigor, porque eso pues definitivamente no lo podemos aceptar en el Congreso de Colombia. Por otra parte, ¿cuál es su percepción, su análisis en relación con las denuncias que acaba de hacer Aida Merlano ante la justicia venezolana en relación con todos los entramados de corrupción que sacuden a la política tradicional de la derecha en Colombia? Mire, la señora Aida Merlano, que también es una criminal, ¿sí?, condenada en este país por corrupción electoral, no ha dicho nada nuevo, Luis. O sea, lo que ha dicho Aida Merlano lo sabemos que pasa en Colombia. En el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de frente, su gobierno y él compraron votos de congresistas que fueron condenados por la justicia para poder llegar a la reelección a Álvaro Uribe Vélez. El mismo Álvaro Uribe Vélez, cuando necesitaba pasar la ley para los paramilitares, ¿sí?, le decía a los congresistas que él sabía inclusive y conocía que estaban comprometidos con el paramilitarismo, decía:
hasta antes que los captures, voten, no hay problema. Si después los capturan no hay problema, pero mientras estén acá libres, voten porque el país los necesita. Más o menos ese era como el discurso que generaba este señor. Entonces Aida Merlano, quien hasta hace 3 años, ¿cierto?, fue de la bancada uribista, que fue de la bancada santista, es una persona que conoce muy bien el establecimiento, que conoce muy bien cómo es la corrupción electoral de este país y que fue además una de las grandes líderes en la región Caribe de la campaña de Iván Duque a la presidencia de la República. Ahora entonces, porque se fugó y está en Venezuela y la capturaron, entonces se volvió castrochavista. Qué montaje tan perverso está haciendo el gobierno del presidente Uribe Duque y el propio presidente Duque, tratando pues de desconocer quién era Aida Merlano. Hasta hace 3 años era su mejor líder, ¿cierto?, en la campaña presidencial y era uno de los votos fijos del gobierno de Santos y del gobierno de Duque, era de los votos fijos y ahora pues se volvió en la peor criminal chavista del mundo. Así que eso pues sí ya no se lo cree nadie. Lo que dice Aida Merlano es cierto. O sea, a la presidencia de la República llegan comprando votos, al Congreso llegan comprando votos, la mermelada existe. Para muestra un botón, el presidente Iván Duque acaba de llenar de mermelada al partido de la U, Cambio Radical, les acaba de dar el Ministerio del Trabajo, les acaba de dar el Ministerio de Agricultura, en fin. Esto que está pasando en el país es muy grave y el llamado a los ciudadanos pues para que reaccionen y sigamos saliendo a protestar y a marchar pacíficamente en Colombia. Pero todo parece indicar que esto va a quedar entonces el caso Merlano en la impunidad porque el gobierno no está interesado en que ella venga o viniera acá a declarar ante la justicia porque se destaparían todos esos fenómenos de corrupción electoral, principalmente de la costa pero en todo el país, y recurre a un ardid y hay un acto de connivencia también con el imperio estadounidense que es pedirle de manera chistosa la extradición a un señor que no es nada en Venezuela, ni nadie lo ha elegido, que es Juan Guaidó. ¿Usted qué opina de ese fenómeno y de esta política internacional tan equívoca del gobierno de Iván Duque? Hombre, yo lo he dicho por las redes sociales y lo he dicho públicamente que todos los días el presidente Iván Duque hace quedar en ridículo al pueblo colombiano, porque el problema es que habla en nombre del pueblo colombiano. Y a Iván Duque no lo eligieron los 50 millones de colombianos, 11 millones de colombianos, y ya sabemos la mayoría de los votos cómo los logró. Lo ha dicho Aida Merlano, hoy lo acaba de decir el senador Gerlain en una entrevista desde Barranquilla, diciendo que en Colombia, en todo el país, ¿sí?, los partidos tradicionales compran votos. O sea, eso es algo, Luis Alfonso, que nosotros hemos conocido históricamente, lo hemos sabido, pero desafortunadamente aquí hay una complicidad también con la justicia colombiana. Entonces, la verdad es que Aida Merlano ha dicho en su intervención allá en Venezuela que ella tiene videos, tiene pruebas, ¿sí?, muy contundentes que comprometen a Álvaro Uribe, que comprometen a Iván Duque, a Luis Carlos Sarmiento, a Germán Vargas Lleras, en fin, a los gamonales tradicionales que se han apoderado de nuestro país. Yo creo que lo que hay que hacer es nuestro pueblo, porque finalmente hoy a nosotros, a Colombia, lo hemos dicho, la gobiernan mafias. ¿Sí? Mafias que controlan el país, que la llenan de corrupción, que llenan al país de pobreza, que llenan al país de miseria. O sea, la gente en Colombia tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué el derecho a la salud no la tiene más del 50% de los colombianos? ¿Por qué de 100 estudiantes que terminan la secundaria solamente pueden ir 10 a la educación superior? O sea, ¿por qué en Colombia al año mueren 800 y 1000 niños de física desnutrición? Porque el 17% de nuestros niños en el país tiene problemas de salud ligados a la desnutrición. O sea, ¿por qué en Colombia el desempleo ya supera las cifras del 14, 15, 17 y 20% en algunas ciudades de Colombia? Es porque finalmente el país no se gobierna para la generalidad de los colombianos. Este país se gobierna para unos pocos y para muestra un botón, una reforma tributaria que le entregó un cheque en el mes de diciembre a Luis Carlos Sarmiento Angulo del sector financiero de 12 billones de pesos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es insistir. O sea, está absolutamente probado que nos gobiernan a partir de un régimen electoral corrupto y perverso. Lo que ha dicho Aida Merlano, insisto, o sea, Aida Merlano no ha dicho nada distinto a lo que nosotros conocemos. Lo que pasa es que Aida Merlano era del establecimiento, ¿cierto? Ya no lo es, ahora ya se graduó de castrochavista, pues, ¿cierto? Porque está en Venezuela y está pidiendo asilo, pero Aida Merlano era de las entrañas del Partido Conservador, uno de los partidos que hoy apoya al presidente Duque. Aida Merlano le consiguió votos corrompidos al presidente Duque. O sea, si el presidente Duque
tuviese algo de decencia, pues definitivamente no se pondría a hacer tantas payasadas, sino que tendría que renunciar, porque finalmente uno de sus principales líderes en el Caribe dijo que ella compró votos para la elección del presidente Iván Duque. Pero todo indica que la política internacional colombiana, como usted también lo ha planteado, es supremamente negativa. Está incursa en unos procedimientos que más parece estar haciéndole siempre el mandado a la política exterior de Estados Unidos a sus fines e incluso conspirando contra otros países. ¿Usted estaría dispuesto a convocar, a citar una sesión de control político para analizar esa política exterior colombiana, especialmente en relación con la Cancillería y con el Ministerio de Defensa? A ver, Luis, nosotros los debates que tengamos que hacer los haremos. Nosotros, históricamente Colombia ha sido un apéndice de los Estados Unidos y ahora Colombia pues naturalmente ha ingresado, ¿cierto?, al país, entre comillas, al club de los más ricos que se llama la OCDE, ¿no? Colombia desafortunadamente hoy su política internacional está ligada a los grandes negocios del sector financiero y de los empresarios que controlan a Colombia. Y ellos tienen puestos sus negocios y tienen sus recursos en estos países como Estados Unidos, ¿cierto? Y como todas las grandes economías que están en la OCDE y con quienes han firmado los tratados de libre comercio. De ahí que la política internacional económica especialmente es absolutamente equivocada, pero también es una política no de defensa sino de guerra contra los colombianos. Mire usted cómo masacran a los campesinos en este país, cómo el ejército actúa en muchas zonas de Colombia contra la población en lugar de estar protegiendo a la población. La misma actuación del ESMAD, de la fuerza pública, contra aquellos que salen a reclamar derechos y garantías en este país. Así que toda esa lógica internacional que se tiene de reprimir la protesta, pero también de imponer un modelo económico que tiene el agro destruido, que la industria, como se está planteando hoy en el país, la pequeña y la mediana industria van en caída libre, que la situación misma del comercio y de la economía colombiana va en crisis, a partir de que aquí solamente unos pocos son los grandes beneficiados de las riquezas de Colombia y del gobierno de Colombia, mientras la producción nacional pues va en caída libre. La verdad es que la política económica en Colombia, nacional e internacional, es una tragedia. La política de alianzas con gobiernos extranjeros es una tragedia. Es sabido que nosotros no tenemos ningún nivel de autonomía, o sea, a nosotros nos imponen todos estos modelos económicos y de guerra que tiene el país, y sobre esa línea, pues Luis, tenemos que adelantar los debates que tengamos que adelantar, dar las peleas que tengamos que dar, pero yo insisto en lo que acabo de decir hace unos minutos acá. Nosotros, los congresistas que estamos allá, los alternativos, estamos dando la pelea, la vamos a seguir dando, pero esa pelea no la ganamos en el Congreso, Luis. Esa pelea no la vamos a ganar a punta de debates, esa pelea no la vamos a ganar con los votos porque no tenemos los votos, lo acabo de decir, acaban de untar de mermelada a Cambio Radical y al partido de la U. ¿Dónde nos vamos a ganar esa pelea? ¿Dónde vamos a conquistar la democracia de este país? En la movilización. El pueblo colombiano tiene que salir a movilizarse, tiene que salir a protestar pacíficamente. Lo que ocurrió en Colombia, lo que ha ocurrido en estos últimos 3 meses, especialmente lo que ocurrió el 21 de noviembre del año 2019, que no se nos tiene que olvidar, tiene que multiplicarse por 10, por 100 y por 1000, porque el pueblo colombiano definitivamente no puede seguir aguantando tanta miseria, tanta corrupción y tanto abandono por parte del Estado. También hay una situación preocupante y es la de que crece la violencia contra los líderes populares, los líderes sociales. En Candelaria acaba de presentarse pues una situación terrible y lamentable por el asesinato de 2 dirigentes políticos alternativos. ¿Cuál es el análisis que usted hace en relación con ese fenómeno tan preocupante y frente al cual no hay soluciones por parte de las diferentes entidades del Estado y especialmente de la Presidencia de la República? Lo de Candelaria es dolorosamente, hay que decirlo, es una muerte anunciada. Yo mismo, Luis, había solicitado al presidente Duque, al procurador general, a los altos mandos de la policía, a la UNP, protección para Jonathan y para los líderes sociales del municipio de Candelaria. Lo hice con ellos, estuve reunido más de 4 horas en el comando de la policía solicitando garantías y protección para los líderes de Candelaria. Y fueron asesinados 2, algunos de ellos sufrieron atentados también, hay otros en el exilio y hasta el día de hoy no hay una respuesta contundente
por parte del Estado, del gobierno o de la justicia colombiana, en este caso la Fiscalía, de los asesinos de Jonathan y de Iván Giraldo. Eso es supremamente grave. Y nosotros lo hemos dicho también, no solamente Jonathan e Iván, detrás de Jonathan e Iván, después de la firma de los acuerdos de paz, han sido asesinados más de 300 líderes sociales en Colombia. Y cuando uno revisa la situación misma de los líderes sociales, son líderes que han estado defendiendo los recursos naturales de este país, como es el caso de los indígenas. A los indígenas no los están asesinando como quiere establecer el establecimiento de una guerra entre bandas criminales. A los indígenas los asesinan porque defienden los ríos, porque defienden los páramos, porque defienden el ecosistema. Lo mismo ocurre con los afro. La muerte de don Temístocles Machado. O sea, ¿quién era Temístocles Machado? Temístocles, un hombre defensor del territorio. O sea, las tierras ancestrales de Buenaventura y del Pacífico le pertenecen a los negros. ¿Y de dónde acá salieron terratenientes a decir, terratenientes inclusive monos de ojos verdes, de ojos azules, a decir que esas tierras son de ellos? ¿Cómo les parece? Y entonces asesinaron a don Temis porque estaba defendiendo tierras. Y pongo estos dos ejemplos como el ejemplo de Jonathan e Iván, que habían presentado más de 35 denuncias de corrupción contra el exalcalde de Candelaria y contra líderes, dirigentes políticos tradicionales de ese municipio, y primero los asesinaron a que los órganos de control actuaran. ¿Qué estamos viendo nosotros? Y desde la segunda vicepresidencia vamos a adelantar 6 foros. Luis, ¿para qué? Detrás de un líder social hay uno que da la orden, o sea, están los sicarios, los que aprietan el gatillo o el cuchillo, porque inclusive a veces hasta con cuchillo o con piedra nos están matando los líderes sociales. Detrás de esos que ejecutan el plan de manera material está alguien que da la orden. ¿Y qué nos hemos encontrado nosotros en todos estos 350 casos que hemos estudiado? Nos faltan otros. Es que detrás hay dirigentes políticos, hay alcaldes, gobernadores, miembros de la fuerza pública, empresarios, ¿sí? Empresarios. O sea, eso es una realidad que se ve en nuestro país. Detrás del asesinato de un líder social está el Estado, está el establecimiento. ¿Por qué las investigaciones no prosperan? ¿Por qué la impunidad reina frente al asesinato de líderes sociales? Y es una tarea que tenemos hoy. Y la tarea nuestra es llegar a los que dieron la orden. Y sobre esa línea estamos trabajando. Y estamos trabajando no solamente en Colombia, sino con la comunidad internacional. A finales del mes de mayo radicaremos en La Haya esta investigación que hemos hecho. O sea, quiénes están detrás o quiénes dieron la orden del asesinato de los líderes sociales en Colombia. Por otra parte, ¿qué opina usted del hecho de que de los 29 congresistas que hay en el Valle del Cauca o del Valle del Cauca, solamente 2 hayan hecho presencia en este acto ciudadano de control político? Aunque el senador Wilson Arias se excusó y mandó un delegado, y el senador Roy Barreras pues mandó un video. ¿Qué opina usted del resto de 25 congresistas entre senadores y representantes que no le dieron la cara al pueblo? Pues a ver, Luis, es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. O sea, el Congreso no le da la cara a los ciudadanos. Yo pues obviamente respeto las excusas que se han enviado, yo no tengo nada que decir, ¿cierto? Cada cual asumirá sus responsabilidades, pero lo único que yo digo es que la respuesta de la gran mayoría de los congresistas es la forma como tratan a nuestro pueblo, como tratan a nuestra gente. Yo creo que no solamente hay que asistirle a las reuniones que convoca el presidente o el gobernador de turno o el alcalde de turno o el ministro de turno. No, yo creo que los ciudadanos merecen respeto. Nosotros somos servidores públicos. A nosotros nos pagan con impuestos de los colombianos. Por nosotros votan ciudadanos de bien que nos entregan su confianza, ¿sí? Para nosotros representarlos bien a ellos. Y no rendirles cuentas, pues me parece que es un acto irresponsable que yo definitivamente no puedo compartir. Finalmente, ¿cuál es su visión del paro nacional que pues sigue en marcha, aunque presenta una situación pues de lentitud, y se han ido prolongando tanto las conversaciones en las que debería estar el gobierno nacional, como de decisión de tareas de movilización que se han prolongado para el 25 de marzo? ¿Qué opina usted de los reclamos y de la marcha del paro nacional? A ver, Luis, yo creo primero que el comité del paro nacional
debe de, obviamente, de tener una mejor planeación, ¿sí? Ello no significa que no esté de acuerdo con los 104 puntos que le radicaron al gobierno del presidente Iván Duque, pero creo que hay que concretar más esos puntos. Creo que debemos construir una agenda que recojan esos 104 puntos y nos lleve a 4 o 5 puntos concretos y definitivos, ¿sí? Que recojan y convoquen al pueblo colombiano. Recuperar la posibilidad de tener acceso a la salud real de todos los colombianos, de los 48 millones de colombianos, de la posibilidad real de tener una educación pública, gratuita y de calidad, no solamente desde el kinder o la básica primaria, sino hasta la educación superior. O sea, creo que eso es un segundo punto. El tercer punto, el tema del empleo. Creo que tenemos que apostarle, recogiendo estos esfuerzos, en la formalización real del empleo en este país. O sea, que los trabajadores tengan garantías y tengan derechos. Y en el tema fundamental de la lucha contra la corrupción, que es uno de los puntos concretos que debe tener ese pliego. Yo inclusive plantearía, yo salvo mejor opinión, yo respeto mucho el pliego nacional que se ha presentado de 104 puntos, pero si estuviese en mi posibilidad, ¿cierto? En mi decisión, yo concentraría esos 104 puntos en 5 o 6 puntos máximos, convocaría al pueblo colombiano a ese gran paro nacional, porque nosotros tenemos que ir a un gran paro nacional indefinido, a un paro total en este país, ¿sí? Y un paro total significa que los trabajadores se metan de verdad en esta pelea, no solamente los estudiantes, ¿cierto? No solamente los desempleados, sino también el movimiento obrero, el movimiento trabajador, el que está siendo explotado, debe dar un paso adelante y seguir con este proceso de movilización. El 25 de marzo es muy largo o es muy corto, dependiendo de qué vayamos a hacer el 25 de marzo. Si el 25 de marzo vamos a lograr consolidar a todo el pueblo colombiano, a todos los sectores sociales de este país, a todo el movimiento campesino, a todo el movimiento indígena, al movimiento afro, a los movimientos sociales, si ese 25 de marzo consolida eso y vamos a un paro nacional indefinido, yo creo que valió la pena esperar tanto tiempo. De lo contrario, no está bien dilatar tanto, pero insisto, yo no soy el vocero, ni mucho menos, yo solamente soy un dirigente social y político que genero mis opiniones muy respetuosas y obviamente las decisiones que se tomen allá por parte del Comando Nacional de Paro las voy a acompañar y las voy a respaldar. Muchas gracias, senador, por acompañarnos esta tarde. No, gracias, Luis. El llamamiento a la ciudadanía es que no esperen que del cielo nos resuelvan los problemas que vive nuestro país. No esperen que desde el Congreso nosotros vayamos a resolver los problemas, porque finalmente en el Congreso hay mayorías del presidente Iván Duque, Aida Merlano lo dijo, la clase política tradicional compra votos, está ligada a la corrupción, así que ellos van a tratar de protegerse entre ellos mismos y no van a haber soluciones reales para los colombianos, así que tenemos que salir a la marcha y a la movilización. Esa es la gran tarea que tenemos los colombianos, pero ante todo que sea una protesta pacífica. Volveremos con una nueva entrevista aquí en Periodismo Libre.